se acelera la gente en primavera. Yo me calmo si me acerco a ti. Quiero estar tranquilamente así, respirando el sol de tu corazón. Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que nos veáis en el bucle de Aurea y en Televigo, a nuestros amigos de Vigo, que les mandamos siempre un cordial saludo. Vuelve Juan Carlos Ríos de su estancia en Argentina. Ya nos contará un poquito cómo está aquel país, y país maravilloso y país de gente encantadora. Por lo menos los tratos que tengo yo con gente de Argentina realmente son de esta gente que te llega al corazón. Y empezamos una semanita, creo que esta semana fue el pistoletazo de salida a la parte más importante y más bonita, sin ninguna duda, de todas las competiciones, sea Liga, sea Europa, llámese Europa League en el caso del Celta o llámese Champions en el caso del resto de equipos españoles, Europa League en el caso del Celta y Betis, evidentemente, y Conference por el Rayo Vallecano, y la Liga, que se nos ha puesto muy interesante. Se nos ha puesto muy interesante porque yo realmente tenía dudas de, sobre todo la salida del Real Madrid a Vigo, tenía dudas de que aguantase el tirón y parece ser que lo está aguantando. Y después, en la parte más cercana que nos toca, el partido de Sevilla de ayer, que un empate que puede saber aún poco a poco o no, viendo cómo fue el partido, pero que sí que realmente que a falta de 10 jornadas, pues estar a una victoria de un puesto que hipotéticamente y con probabilidad va a permitir jugar en Champions, que no sería el premio, sería el premio gordísimo, meter un equipo como el nuestro, como el Celta de Vigo en Champions la temporada que viene, además que iría, evidentemente, un recién llegado, iría en el último bombo, con lo cual casi te garantizas 4 auténticos transatlánticos del fútbol europeo en Vigo, si te consigues meter. Pero bueno, esos son elucubraciones, son sueños. Empezamos a analizar un poco la jornada por ese partido. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como siempre, empezamos por el Celta. Además, aún no vino Toño. Entonces, después quiero que esté él en el tema Real Madrid, sobre todo. Pero empezamos por el Celta y analizamos lo que es la Liga y el partido con el Betis, y ya la eliminatoria con el Olympique de Lyon y cómo la vemos. Y después con los otros equipos igual, con Barcelona, Atlético de Madrid un poquito y Real Madrid. Entonces, Celta de Vigo se va a Sevilla. Yo creo que un grandísimo primer tiempo del Celta. De hecho, abre el partido, sí que es verdad, con la ayuda un poco del portero, que después sacó 2 manos espectaculares, por cierto, pero el tiro de Jutgla es evidente que era parable. Pero bueno, después tienen 2 o 3 acciones muy concretas, sobre todo en otra ocasión de Ferran Jutgla, delante del portero, donde hacen un auténtico máster de cómo salir de la presión, porque les apuró muy mucho el Betis en la salida del balón. En el lateral derecho, en este caso, estaba jugando por Carreira, me parece. No, Carreira estaba fuera. ¿Quién era el que estaba jugando? Carreira. ¿Quién jugó de lateral derecho? El otro. Carreira estaba, no sé, yo es que no. Era Carreira, Mingueza en banda izquierda y Álvaro con Starfield y Marcos Alonso. Sí, debía ser Carreira. Un balón muy bien presionado por el Betis en banda derecha, que es capaz de circular por los 2 centrales, a un pase perpendicular a Radu, casi por la línea de gol, que habilita rápidamente a Mingueza en el otro lado, y saca una jugada del Celta realmente para ver repetida, hasta dejar a Ferran Jutgla delante del portero, que, como bien dice Chuchi muchas veces, remató a media altura, y yo creo que en esas circunstancias lo ideal es rematar abajo o arriba. No sé, cualquiera de los dos me podría valer, o la metes arriba muy potente, pero a media altura es evidente que no. Pero bueno, evidentemente es una ocasión de gol. A lo que iba, creo que un gran primer tiempo del Celta. Después esperábamos que el Betis apretase y apretó, es normal, es uno de los grandes equipos de la Liga. Pero bueno, un resultado de 1 punto, no sé Rubén cómo lo ve, le paso ahora la palabra, pero que nos permite, como os decía antes, estar con 41 puntos y estar a un partido, a falta de 10, de pelear un objetivo increíblemente ambicioso para el Celta, como es entrar en Champions. Y le paso la palabra a Rubén. No sé si viste el partido y sí, cómo lo viste, si lo viste más medio lleno o medio vacío. No, vamos a ver, el partido, si antes del partido te dicen que vas a sacar 1 punto en Sevilla, pues oye, pues claro, a lo mejor lo das por bueno, aunque todos estábamos deseando esa victoria que nos permitiera el darle el sorpaso y plantarte en la 5ª plaza. Pero bueno,
¿qué pasa después? Ahora te pones ganando 1-0, perdonas el 0-2 y tal, y después al final, pues efectivamente acabas sufriendo, que de hecho el MVP del partido se lo dan al portero. O sea que señal de que muy bien lo pasamos al final. Pero bueno, la primera parte del Celta me pareció soberbia contra un muy buen equipo como es el Betis. Y me pareció que estábamos todos deseando el verlo, al haberlo fichado viniendo lesionado. Me pareció, o sea, le va a dar mucho en la salida de balón a Álvaro Núñez al Celta, y era el central que necesitaba. Por eso tenemos a Starfel en el medio, que de pie anda un poco justo. Sabemos que la salida por la izquierda con Marcos Alonso la tenemos garantizada, pero claro, si está Javi, tiene otras muchas virtudes, pero el pie no es el más tal. Si ahora por encima añades que por la derecha tienes mucha salida de balón con Álvaro, pues para esos momentos de presión que le hacen al Celta arriba, porque tenía ciertos problemas en la salida de balón, pues ahí vamos a ganar mucho. Yo tenía muchas ganas de verlo, y de hecho pensábamos que lo íbamos a ver en el lateral, porque pensábamos que iba a guardar a Carreira para Lyon, entonces yo contaba que jugara de lateral, pero una sorpresa mayúscula el rendimiento que ha dado de central. Sí que decía todo el mundo que en el Elche ya había jugado algún partido central, pero bueno, los partidos que más o menos había destacado habían sido de carrilero, jugando en defensa de 5, y me ha gustado, y a ver si va cogiendo minutos después de estar parado por ese problema de pubis y tal, y yo creo que le va a dar al Celta una cosita que sí que le hacía falta cuando le apretaban atrás, y que parecía que solo tenía salida por el lado izquierdo con Marcos, y si ya tiene salida por los dos lados, entonces ya las presiones de los rivales ya se van a complicar. Profundizando en esa reflexión, y ya le paso a Juan la palabra, es que yo os lo ponía en el chat cuando estaba viendo el partido, es que yo no creo que haya muchos equipos de primera división que tengan una salida de balón tan limpia como puede tener el Celta, juntando a Óscar Mingueza, ahora al chico a Álvaro, a Marcos Alonso, ¿sabes? Quiero decir, son muy pulcros en la salida de balón, y sobre todo con esos balones que marcan muchísimo la diferencia porque rompen líneas. Y lo veo poco en primera división, eso. No sé, tú si opinas igual o cómo. No, yo opino exactamente igual. No, a veces la gente viendo al Celta se desespera un poco porque le parece que atrae demasiado al rival, y que está jugando muy encima del área del Celta, y parece un agobio para el equipo. Pero yo creo que es parte fundamental del juego del Celta. Es decir, al ir incorporando jugadores a la presión del equipo contrario, se le empiezan a abrir muchos más huecos en el medio del campo. Siempre tienes que arriesga en la salida. Pero efectivamente, como decís en la ocasión de Jugla, en la segunda, es una salida made in Celta. Sí, es decir, buenísimo. Arriesgando a tope. Hace falta la colaboración del portero, de todos los defensas, pero ya cuando reciben los mediocentros, reciben a la par. Sí. Y reciben con un montón de espacio por delante. Es que ya la jugada del gol de la Europa League, eso es una jugada tal cual. Y de hecho, os lo ponía yo también en el chat, me decepcionó, entre comillas, que no anda excesivamente fino Fer López, pero fueron sus compañeros de la línea de atrás, fueron capaces de darle el balón en superioridad o con mucho espacio y mucho campo, cantidad de veces, que después se enredó mucho con él. Sí, yo creo que Fer López, claro, no es lo mismo la dinámica que llevan los jugadores del Celta todo el año, el ritmo de juego y tal. Él es un jugador que tampoco jugó tanto en el otro equipo donde estuvo parado. Claro, ahora mismo al ritmo del Celta, es que yo creo que lo más importante del Celta, lo venía pensando y viniendo, es que 2 años seguidos, ¿no?, con el mismo entrenador, y estar jugando por Europa no es una cosa que hayamos visto en el Celta nunca, ¿no? Yo por lo menos no soy consciente, pero que en este año aún seas capaz de dar un paso más y disputar para poder entrar en la Champions, y efectivamente hay esas 5 plazas. Y yo en este momento veo tan solvente al Celta como al Betis. Es decir, al Betis lo veo un buen equipo, pero al Celta... El Celta lo miraba desde la lejanía. Televisaron bastante partidos del Celta y vi bastantes partidos. Es decir, el Celta yo creo que es el equipo de toda la Liga Española que mejor utiliza la plantilla. Es decir, no...
el jugador número 24 es importantísimo en la plantilla del Celta. Y te das cuenta cuando lo pone a jugar que es un jugador importante en el partido. Entonces yo creo que cuanto más se sobrecargue la liga, más apretados estemos hacia el final, el Celta va a tener más opciones. Entonces, bueno, ahora la verdad es un momento súper ilusionante, ¿no? La única pena, lo comentábamos antes de entrar, es que quizá el jugador que podía ser más determinante, que era Borja Iglesias, no está en el momento ese que ni te aguante el balón para la segunda oleada de juego. Pero bueno, yo creo que otro jugador se va a sumar en sustitución de él. Si no es Yugular, será otro jugador en la posición, claro. Pero de todas maneras a mí me da muchísima confianza el Celta, pero muchísima. Bueno, ya se incorporó Toño. Toño, estamos hablando de Casa Celta, con lo cual aportarás algo, pero bueno, la chicha viene después, que hay mucho que hablar. Jesús, ¿tú cómo ves a este equipo que realmente nos está sorprendiendo a todos? Este año parecía que surgían dudas y están peleando la Champions. El partido contra el Betis no lo vi. Vi el partido contra el Olympique. Dice Rubén, ese comentario es muy significativo, ¿no? De que hay un momento en que puede parecerte poco el empate, ¿no? ¿Qué expectativas ha generado este equipo para que hoy en día ir a jugar contra el cuarto o quinto clasificado de la Liga puedas llegar a decir, me supo a poco el... Bueno, pues eso es un termómetro que mide las capacidades y el fútbol que tiene el Celta hoy en día. Es un equipo que yo, por lo menos, los partidos que veo, y últimamente sí he visto bastantes, es que ves progresar cosas. Ves que la progresión colectiva e individual es tangible, la percibes y la ves. Por ejemplo, los repliegues son mucho más intensos que el año pasado. Van como tiros, como tiros, cómo se reagrupan, ¿no? Después, la circulación de balón atrás. Ves que surgen alternativas nuevas, que ves balón del centro de la defensa al lateral y pivote rápidamente, pum, pero en dos pases. Y a veces que ves que este jugador ni ha mirado, ni siquiera ha mirado. Con lo cual, quiere decir que la mecánica, que es entrenamiento, que son hábitos, lo que hacemos nosotros cuando somos dueños de la conducción de un coche, es que podemos ir pensando en otra cosa al margen de que estemos cambiando de marcha, ¿no? Tenemos y eso es entrenamiento y eso son automatismos. Habláis de jugadores que se incorporan. Yo siempre he dicho desde hace ya muchos años, o algunos años, que los jugadores de más calidad en este formato de fútbol los necesitas atrás, porque la salida de balón cambia y es dependiente de la calidad que tengas en los jugadores de esas líneas más próximas a tu área. Cuanto sumas que colectivamente mejoras en aspectos de automatismos y después el jugador aporta más cosas dentro de esos automatismos, pues tienes una mezcla fundamental. Hay una cosa que, por ejemplo, en la época que ya el Barcelona empezaba a romper con este formato de fútbol de posesión de balón y circulación de balón, y es que yo decía, veías cómo se pasaba en el balón y había un momento que había un pase que yo personalmente le llamaba un pase crítico, que necesitas jugadores que sean muy buenos, porque en ese pase crítico o te la roban y la lías, o
abre la expectativa a 10 pases más, mínimo. Permíteme hacer una reflexión, porque es que realmente estaba pensando cómo decirlo, porque en el último partido mis compañeros de grada, de pupitre, como digo yo, que son majísimos, volvían a empezar con las críticas a Óscar Mingueza. Fundamental no, es fundamentalísimo en el juego del Celta. Fundamentalísimo, precisamente por eso que está diciendo Jesús, por ese pase crítico. Tú analiza los últimos goles del Celta, el de León, pase de Mingueza a la espalda, que Suedberg gana, no, el del Madrid, que Suedberg, pero pase de Mingueza. El del otro día, que coge de primera, da un pase peligrosísimo, que si le roban es la hostia, pero deja un medio centro para abrir a banda y poder centrar. El último, el pase al Jutglà, que hace una buena maniobra, vuelve a ser de Óscar Mingueza. Es que es tan fundamental esa salida de balón en el juego del Celta, que me da igual que no defienda. Pues habrá que habilitarle, ¿sabes? Habrá que habilitarle un tío que le haga 20.000 vigilancias, pero es que ese chico tiene que ser un titular indiscutible si el Celta quiere jugar a lo que está jugando. No sé si... Es que incluso eso de que no defienda... Bueno, hombre, que es no defiende, porque sí que es verdad que es el chaval de uno contra uno... En el fútbol actual tiene menos trascendencia, porque defienden en bloque. Completa. Y defienden 11 tíos. No es lo mismo que tengas un jugador en otro formato de fútbol que no defienda, que puede ser un coladero, lo que antes decíamos, un coladero, y se la dan a aquel porque sabe que ese es un coladero. No, es que hoy te enfrentas a un bloque, con lo cual eso prácticamente, olvídate de ese argumento. Y además es en la línea tú, que es un equipo trabajadísimo. Porque nosotros, los que hemos jugado al fútbol, y en alguna ocasión, incluso a contragusta nuestra, que nos achicaban un poco para atrás y tenías que jugar casi en el inicio de lateral, que a mí me tocó pocas veces, pero alguna vez jugué, es que tú sabes lo que es ver embalaídos, y todos hemos jugado, no sé si te tocó a ti, Toño, jugar alguna vez atrás, pero porque de central aún tienes para salir para aquí, para el otro lado y tal. El juego este del Celta de circulación de balón, hay un punto en que le llega al lateral que está de espaldas y presionado. Y lo hacen con unas... O sea, que es un puesto jodidísimo que te llegue ese balón ahí. Ves a 5.000 personas, pero no ves nada de... Claro. Y yo digo, hostia, mira qué balón le dan, tío, a Carreira mismo, que está abordando la temporada. Y dices, joder, y qué bien, macho. Y muchas veces con automatismos de que según llega, ostras, a buscar, que es donde aparece la figura de Borja, que estuvo impresionante y le daba mucho, y ahora no está dando tanto. Pero bueno, sí que realmente el Celta es un equipo que a los que nos gusta ver el fútbol con ojos... Desde la táctica, por decirlo, es que nos da un juego terrible. Yo es que me lo paso pipa. Chuchi, ¿tú qué opinas de todo esto? Yo sigo en las mías. Yo del Celta ya voy a resultar pesado allí, pero es que yo ya os dije, el año pasado quedó séptimo, y este año con el punto de ayer, que mira la importancia, porque claro, dices ahora que no, pero si hubieras palmado era muy difícil. O sea, si te metes 6 más el golaveras 7, era muy difícil ya quedar quinto. Más que nada porque restar 3 partidos en 10 a un equipo como el Betis hubiera sido muy complicado. Restar 1, bueno, es posible, ¿no? Luego, mira, todos hemos jugado al fútbol y todos aquí, casi todos hemos entrenado y tal, ¿no? La calidad se mide en eso, porque sobre todo los que nos hemos movido en el fútbol provincial, siempre hay una manera, no, ¿cómo no le pasa? No, es que está marcado, ¿no? Ahí está. Esa es la diferencia y esa es la calidad del futbolista. Hay que atreverse a pasar al compañero aunque esté marcado o aunque tenga muy encima. Al contrario, ahí está la calidad. Lógicamente por eso llegó a jugar en el Barcelona y por eso hoy están las diferencias de categorías, ¿no? Estos se atreven a pasar, porque en la circulación de pelota, en el movimiento, es donde el Celta supera a los contrarios. Tiene un fútbol que enamora. Lo que pasa que, bueno, la mayor ventaja que veo yo del Celta con relación a los demás rivales es lo que os he dicho, la inmensidad y la amplitud de plantilla que tiene. Porque como nunca juegan los mismos, pues ahí tiene lo que hemos dicho aquí muchas semanas, 22, 23, 24 futbolistas, bueno, que me da igual que juegue Carreira, que juegue Jutglà, que juegue Fer López, que juegue Hugo Álvarez, que juegue San Pedro Bendito. Son todos buenísimos. Cuando llegas ahí, es como digo yo, tendrás más o menos calidad, eso no se puede medir. Pero cuando un futbolista llega a primera división, en algo tiene que ser bueno, en algo destaca. Y luego el que ya encima, si tienes un entrenador que ya te ha cogido a muchos de ellos
los habrá tenido seguramente desde juveniles, pues ya sabe sus virtudes. Y el gran jugador es el que conoce sus virtudes, sus limitaciones y las del compañero, que eso es importantísimo. Y en el Celta se da más que en cualquier otro. Yo pienso que va a quedar quinto, y si la quinta plaza va a Champions para el año que viene. Hubo años que el Celta estuvo, no, que tú decías, no, creo que no. Sí. Hubo años que el Celta fue 4 o 5 temporadas seguidas a Europa y llegó a jugar Champions, que fue cuando la época de Mostovoy y de Karpin. Yo vi a Titi Henry eliminarnos en cuartos. Sí, sí, no sé, yo sé que el Celta estuvo en Europa cuando era el Super Depor y el Celta. Sí. Ese fue el mejor Celta de la historia, ha sido aquel, a día de hoy. Este está en visos de poderlo mejorar todavía, porque yo creo que no va a quedar aquí. Es como dice Jesús, es un equipo en total crecimiento. Lleva 2 años, pero esto a mí me da que va a seguir. Y venderemos talento de este, lo venderemos a Inglaterra. ¿Sabes? Les venderemos, porque ellos no tienen. Tienen otra cosa, pero no tienen el talento. Tanto en jugadores como en entrenadores. Ahora estaba mirando, de los de 7 equipos de la Premier League, 5 entrenadores. También nos exportaremos entrenadores, para ver si de una manera o de otra, y los vamos a dar, como dije yo, Changui en la Champions también. Eso es para que hable aquí ahora. Mira que era Víctor, el entrenador del... Víctor Fernández. Fernández, el entrenador del Celta en aquel momento. Yo vi en Baleidos, en ese momento, un Celta 5, Madrid 2 o 3, que todavía estaba de lateral derecho del Celta... Mitchell, y la temporada siguiente fue para el Madrid. Pero es que este Celta tiene un nivel colectivo de aquel Celta, pero aquel Celta individualmente era mucho mejor. Mucho mejor. Bastante, mucho mejor. Porque había 14, 15 jugadores. También eran Celtas diferentes, porque de aquel Celta sacas a Michel Salgado y no había ni un jugador del Madrid. Yo os cuento una anécdota que... Esa es la diferencia. Era esto. Que estaba en medio campo, estaba Masiño. Sí. Masiño. Y te digo por qué ahora. Estaba Mostovoy, estaba Karpin, Revivo, Gustavo López. Bueno, una locura. Un día yo entrenaba a Lemos y me dice mi querido presidente fallecido, Ferreiro, me dice: Jesús, que nos han llamado en Sarria, está el Celta concentrado y tenemos que ir a jugar a un equipo que no dé patadas. Y entonces, ¿qué tenemos que ir nosotros? Y yo, joder, llevamos una semana entrenando. Y digo, joder, vaya broma, ¿no? Tiene que ir a... Bueno, pues claro, se va, pues vaya para allá. Y me dice Ferreiro: ¿cómo quedaremos o cuántos nos van a meter? Y yo, Ferreiro, meterán no sé lo que quieran. No, nos meterán 2 o 3. Como todos los partidos de ese tipo, cuando juegas, que he jugado con el Elche, con Las Palmas, con el Compostela en primera división, todos esos equipos, y vienen ya vienen trayados de 7 días, que vienen muertos, han entrenado por la mañana, y tú con replegarte medio campo y estar, porque ya sabes que los jugadores ese partido físicamente aunque no estén, aunque estén después de 3 días muertos, pero joder, nos quiero 8. Y yo digo para Manolito, digo: Manolo, ¿qué cojones pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Increíble, nunca vi a un equipo en pretemporada con 10 días de entrenamiento mover el balón de aquella manera. Era una locura. Nos metieron 8. Meter 8 goles en pretemporada a un equipo de inferior categoría es dificilísimo. Es dificilísimo. Es que date cuenta que has nombrado a Karpin, que vienen muertos de entrenar y que no tienen ganas además Pero era la circulación de balón. Aquello era una locura. Aquella temporada pues fue él. Creo que es la primera temporada de Víctor Fernández. Sí, puede ser. Una locura. Toño, tú no sé si viste algo del Celta como... Sí, por ver a Hendrik, ¿no? Que después hablaremos sobre eso. Por ver a Hendrik. Yo sigo a los jugadores de Madrid. Sí, así me gusta. Pero bueno, tampoco. Yo no soy capaz de ver todo eso que veis vosotros, se me escapa. Yo veo el partido, veo 11 contra 11 y poco más. Lo único que digo es que si la realidad de una reflexión que hace Fuertes dice que la calidad la tienen los jugadores de atrás, así no lo va. Con respecto, que así no lo va. La calidad la tienen que tener los de atrás
Así no veo yo. Acabaré no viendo fútbol. Lo veo fútbol, de verdad te digo una cosa, si veo fútbol es por culpa vuestra, porque si no ya lo hubiera dejado de ver hace tiempo. Somos el motivo. Venís aquí todos alucinados, venís todos asombrados de la calidad de los equipos, y no digo que el Celta es de los salvables, cuidado. Y ahí tenéis razones suficientes para tener cierta ilusión, pero venir. El otro día estaba ahí, vuelvo otra vez a nombrar a Fuertes, que me tocó al lado de él, y estábamos hablando nosotros y estaban echando la NBA de los 80, 90. Y Bueno, decía, pues te voy a decir una y cosa. decía Fuertes, se me fue la cabeza, porque claro, me quedé Todo viendo ahí la Petrovic. NBA de los 80 y tal, con Petrovic, bueno, hay un documental de hermanos Y enemigos, toda la gente, ¿no? bueno, con el tema del conflicto de los Balcanes y tal, que es un Pues te voy a documental que decir una recomiendo cosa, a todos. pero has hecho una reflexión muy interesante. Sí, No, es muy de vez interesante. en cuando se me escapa. Porque eso sí que yo lo he hablado ya hace años, porque esto es el formato de este fútbol no es de ayer, bien ya tiene Años, sí. y siempre hacía la misma reflexión. Los jugadores diferenciales van a ir para atrás, porque el formato de fútbol Ha cambiado es totalmente. circulación de balón de atrás adelante. Antes la calidad estaba arriba, medio campo para arriba, y había grandes finalizadores, grandes jugadores en banda que en el 1 contra 1 Te hacían rompían. grandes cosas. No, que pero bueno. no pueden porque no juegan 1 contra 1, pues imposible, no hay 1 contra 1. Hay uno contra Yo 11. es más el... Siempre. ¿Os acordáis? Más de lo que dices tú es el formato de fútbol. Es el por formato los que ha 4 o modificado 5 de eso, atrás tienen sí. que tener todos cierta calidad. Y una reflexión que vino, ¿os acordáis hace 2 o 3 semanas cuando dije que estuve viendo al Depor, que estuve con Diego de la Real Sociedad, que yo le dije, ¿no? Pues cómo ha cambiado el fútbol, cómo se empieza desde atrás. Diego, en la Real Sociedad campeona de Liga, y en los años, ¿cuántas veces jugabais? Nunca. Pero bueno, también... Ya, somos- entonces, somos- claro, si tú quieres somos muy jugar, injustos con no el- quiero decir que la calidad esté atrás, No, a sino ver. que los jugadores defensivos Yo- tienen que tener algo para salir. Yo creo que somos muy injustos ¿Cuántas porque... veces te digo yo, el Madrid no tiene calidad para hacer ese fútbol? Va a perder no va a llegar eso a lo medio hemos campo. hablado, pero no va a quiere llegar a decir- medio campo porque no tiene... Hoy tener calidad atrás o hablar de cómo Vamos se a juega ver, el fútbol de atrás... calidad tienen. Pero no quiero tienen decirte- calidad a lo mejor para hacer ese fútbol. Pero quiero decirte, cuidado. tú si haces una reflexión de antes, el mejor campo el mejor campo que podía darte una liga ya no digo Champions o la final de la Copa del Mundo, tú ves a la final de la Copa del Mundo del 86, Alemania, Inglaterra, y hay calvas en el campo. Sí, bueno, Quiero los decirte, campos eso es no- inimaginable hoy. Entonces dime que la tocas atrás o el final de la pero- Copa del Mundo, no, vamos a no, hacer como pero- juega Guardiola. Con todo, a ver, con con todos todo- los y- matices que tenemos que Claro, tener es que hay en que cuenta. hacer tantos matices que Pero dices tú, a ver, yo ¿dónde digo, está? yo digo, mira, de medio campo para adelante, los grandes jugadores de antes también jugarían hoy. Sí, por supuesto. También jugarían hoy. Y en- Pero de medio campo para atrás no jugaría ninguno. del medio campo para atrás Porque habría que las hacer exigencias que tiene habría que hoy- hacer una reflexión no, si no, ni a fichar. habría que hacer una reflexión de Porque que Lothar Matthaus, Matías Sammer, Veloderici, que llegó a ser balón de oro europeo, hay muchos jugadores que desde atrás, que Amorós, gente de la era Eran 80-90 que eran destacaban atrás, cuestiones que lo que no sabemos es individuales, que no eran de y Beckenbauer, buenos. y estamos hablando de hace 50 Claro, años. estoy de acuerdo contigo en eso, que habría que hacer Pero una son cosas reflexión. individuales, no tienen claro. que ver ¿Y con... qué pasa? ¿No jugarían todos los laterales derechos? Porque igual eran chicos que lo único que se dedicaban es a dar al que venía por allí. ¿Te acuerdas hace 2 semanas que fuimos Aníbal y yo, que habíamos ido a ver el Audo Coruso, que os dije el lateral derecho, no me acuerdo ya, el típico, era lo que había. Sí, claro. O sea, los carretes, Tipos físicos. Camachos, no sé cómo decirte. Claro, es que si tú me pones a Hostia, es Camacho que eran puros internacional... laterales, Olaizola, Ceralleta, Te cuesta. Urquiaga. En el fútbol de hoy en día, esos laterales igual ya no los fichaban. para Pero que clubes de primera a ti te división. cuesta decir, Camacho sería jugador del Celta, por poner un ejemplo, cuando ves las imágenes de Camacho de la época y ves cómo se juega hoy, porque a Camacho lo que se dedicaba es a que aparecía por allí, claro, No, pero todos en general. si aparecía Cruz por allí, pues ¿qué le hacía? Lo levantaba, claro. Claro. No, y a Maradona, pues Goicoechea lo levantaba. y El fútbol en ese sentido es Pero por es eso injusto, desde que mi punto cuando de vista. decimos que la calidad se está trasladando atrás, calidad tienen, claro que tienen, pero El sitio donde se juega el balón cambió en el fútbol. Es decir, antes el balón sacaba el portero y jugaba Y ahí en va- medio campo y delantera. Ahí era todo el fútbol. Y ahora todo el fútbol es atrás. es atrás. Y donde crean la superioridad es atrás. Es decir, yo creo que el ejemplo más claro de ese tipo de fútbol es el Celta. La superioridad la crea en defensa, para luego tenerla en medio campo y luego tenerla en delantera. Es decir, el fútbol evolucionó hasta ahí. Estos jugadores, yo también creo que ese tipo de jugadores que eran muy buenos físicamente y eran muy competitivos, pues
en la formación traerían otro tipo de fútbol ya Claro, y no sé, claro, y claro. serían capaces de Vamos a hacerlo. ver, eso es como simplemente todo. que el fútbol ¿Os demandaba... acordáis? Año 92, temporada 92-93. Sale la regla de prohibido ceder el balón al portero. Cambió totalmente el fútbol. Hubo muchos porteros, me acuerdo Andoni Cedrún y tal. Primer partido de pretemporada en Palamos, me acuerdo de toda mi vida. Le cede la pelota para atrás. Allí fui yo, madre mía, aquel hombre con los bienes, ya se la robé, gol. Pues no tenían ese hábito los porteros de tal, eso ha cambiado. Es como el fútbol, seguramente que FIFA acabe cambiando. De que tengas 15 segundos para llegar al campo contrario. Pero es que eso es lo que... Ayer era donde iba yo, que muchos... Para hacer más dinamismo. Y entonces ya se acabó el rollo este. Muchos no tendrán esa habilidad, esa habilidad para en 15 segundos ponerte en el campo contrario, tendrán que salpicar arriba y vuelta. Porque si no, muchos equipos quieren jugar a eso, pero no dan. Muchos de esos cambios vienen producidos por el propio reglamento. Claro. Y todo, ¿por qué desaparecen todos esos laterales y tal? Porque el reglamento empieza a proteger al jugador de fantasía. Sí, está claro. Si a día de hoy Camacho en el minuto 10 estaría en la calle todos los partidos. Si no hubiera cambiado eso, pues ten por seguro que todos los laterales y los centrales de los equipos seguirían siendo igual de túzaros que antes. Pero en el momento que ya no puedes dar patadas, tienes que defender de otra manera y por encima ya tienes que jugar el balón, pues claro, toda esa gente desaparece. Si no, seguiría el fútbol lleno de Camachos. Bueno, pregunta directa. ¿Ves al Celta peleando por ese quinto puesto al Betis? Que le das opciones, no por puntuación, simplemente por sensaciones. ¿O le ves muy inferior al Betis? No. A ver, no lo veo inferior al Betis para nada. Veo la Real Sociedad que está a 3 puntos, tampoco. A ver. Sí, la Real Sociedad, quizás sea... Lo que veo es que esto creo que ya lo dije, hay un año que se le está poniendo muy de cara porque equipos que teóricamente tenían que luchar por esa plaza, Athletic Bilbao un ejemplo, que está lejísimos y alguno más, y ya que se da la oportunidad de la quinta, no hay más que 3 equipos luchando, porque a la Real hay que meterla, supongo. No sé si la metéis ahí. Yo la meto 100%. No sé si no sé cómo está el calendario. Me parece un equipazo. No sé cómo está el calendario, a lo mejor entre... Esta es una jornada muy buena, entre comillas, porque, por ejemplo, el Celta juega en casa con el Alavés, que es un partido que teóricamente... Dito que el Alavés está metido en la pelea de abajo, que ahora casi es peor jugar con los de abajo, están jugando la vida que tal, pero bueno, que es un equipo que puede solventar, y la Real va a Villarreal. Oye, si la Real ya palma en Villarreal y tú has sacado el partido con el Alavés, te pones con 6 puntos ya por encima y ya tienes un margen. Tú lo que te digo yo a día de hoy, yo prefiero jugar con el Villarreal, que ya no tiene nada que hacer, ni va a llegar a la tercera plaza, o a la segunda que diga, a esa de allí, Champions la tiene asegurada. Yo creo el Celta es donde se va a jugar esa quinta plaza es en casa, porque en casa tiene unos partidos relativamente asequibles, jugando con bastantes de la gente de abajo y tal, viene el Oviedo también. Bueno, estuve mirando el calendario y lo tiene bastante asequible. Y después sí, donde tiene tal es en las salidas. Pero bueno, las salidas, la verdad es que este año, lo comentábamos antes, el Celta ha perdido 2 partidos fuera de casa. No, está muy bien fuera. Entonces, fuera de casa está solventado, lo que era todo lo contrario del año pasado, que en casa estaba sacando todos los partidos y fuera no sacaba un punto. Este año está casi siendo al contrario, que está cediendo muchos puntos en casa y fuera está puntuando. Si es capaz de los partidos de casa, que tiene relativamente asequibles, solventarlos, yo estoy seguro que los puntos fuera los va a rascar. Entonces, si apaña los de casa, yo creo que tal. Otra cosa es que seamos capaces de sacar los partidos de casa. Bueno, pues la veremos. Muy interesante. Sobre todo sí que es verdad que yo a la Real Sociedad la meto porque realmente también es otra de las canteras. Mira tú lo que te digo. Es otra de las canteras que está funcionando. Sacaron a un centrocampista, Borocha, un chico que juega con el número 4, que me está dando unas sensaciones buenísimas. Y un central diestro. Realmente al final... es el único equipo que solo tiene, de los 3, que solo tiene una competición. Bueno, solo una competición. Bueno, y un equipo... La final de Copa es un partido en abril o a mediados. Escucha, hombre, no sé, a lo mejor influye eso también. Y un equipo que yo cuando un equipo, yo qué sé, por ejemplo, un hombre propio como puede ser Brais Méndez, casi ni juega, para mí es muy significativo, porque es que si no juega Brais... Yo creo que hoy Brais en el Celta jugaría y sería importante, ¿sabes? Y en la Real Sociedad le cuesta. Tienen bueno, pero eso es bueno, eso. Realmente eso es bueno. Pues seguimos con el Celta y vamos a la eliminatoria con el Olympique. Yo tuve la suerte de poder ir, vaya fiesta.
De hecho, te fui a buscar, joder. Me fui a tomar allí 2 cervezas a tu local. Pues no sé, yo estaba allí. Pero estaba así. Bueno, Por eso te iba con el hermano de Tero y me dijo, está allí tú, pero ya cuando nos íbamos para el estadio. Dije, bueno, pues ya... Ya sabes. Pero ambientazo sin ninguna duda, la verdad es que da gusto, es un placer ir a Balaídos siempre, pero en Europa especialmente. ¿Jugó Jimi Hendrix? Jugó y Ojito, que me parece un chaval, no sé si para ser jugador del Real Madrid, porque con su estilo y por cómo es, yo creo que en el Real Madrid va a tener muchísimos problemas, pero ojito con ese jugador para ser primer espada en un equipo, porque tiene potencia, tiene habilidad. Empieza el partido ya a los 2 minutos, presenta con el interior un balón allí a la espalda de la defensa que rematan de cabeza Tiene delante de 19, Radu. 20 años, Bueno, Todo el tiene fútbol por muchísimo delante. potencial, muchísimo, o por lo menos es lo que me demostró a mí el otro día en Vigo. Y bueno, yo con el Celta soy siempre optimista, pero se lo decía a Juan y a Fuertes antes de entrar, en lo que va de año en Balaídos, uno de los equipos que más me ha gustado, o igual digo que el que más, el Olympique de Lyon. Me pareció un equipo con alguna duda ligera atrás, que espero que sea lo que nos agarremos, de que duden y que el Celta en las contras, pues a lo mejor con Willot, con Pablo Durán al espacio, gente rápida, que les podamos hacer daño. Sí. Pero, joder, tenían ahí un número 8 que yo no había ni visto la alineación, no sabía quién era, y cuando iban 15 minutos y miro para el marcador, claro, era un tal Tolisso del Bayern de Múnich, pero es que jugador, macho, ¿sabes? Es verdad. Ostras, la sacaba por detrás, empezábamos, o sea, y el 23 que jugaba con él en medio campo, hay un Cibrillas que te cagas. Quiero decir, tenemos a Rubén, que se nos marcha a Lyon en coche. Esto sí que es un celtista de verdad, en coche 14 horas, y ojalá llevéis la alegría, porque sería alegría de todos, pero yo no sé cómo lo veis vosotros. Fácil no va a ser. Yo solo voy a decir una cosa, porque hay que ser optimista en esta vida. Aún nos pegó más baño el Manchester aquí. Nos fuimos con peor resultado y no le chimpamos la eliminatoria porque Guidetti y el Bobby montaron allí un cisco del carajo, si no los teníamos de pillados. Sí, es verdad. Y nos pegaron más baño aquí y allí, que allí nos pegaron baño hasta el minuto 80, que metimos un gol y en 10 minutos no le levantaron el inventario y milagro. Y era bastante mejor equipo que este. Sí. Y yo creo que nosotros ahora tenemos bastante mejor equipo que el que teníamos de la otra vez. Entonces, pues nada, así que si te pones a analizar fríamente el partido, pues yo creo que el Celta estuvo bastante sometido. No sé si otra vez, igual que el día del Madrid, por propio consentimiento tuyo, o porque realmente te metieron ellos en tu sitio. Pero bueno, esto es fútbol y aquí nunca se sabe lo que puede pasar. Pues a ver, Jesús, tú ves y sí que lo viste, ¿no? ¿Te gustó el León, me imagino? Porque fue mucho. Sí, circulaban. Bueno, primero, empiezo por Rubén. Hay que ser optimistas en esta vida. Digo, sí, porque en la otra lo tenemos jodido. Está claro. Pero bueno, vi un partido de un equipo de entidad. Tú mira hasta qué punto lo vi mal, porque mira que yo os he dicho aquí de que el quedarse en inferioridad numérica es una situación que se puede manejar cuando tienes marcador a favor y puedes decir, dedico mi tiempo y mi espacio a defender. Y claro, entonces puedes centrarte, no tienes que dividir tanto y puedes tener reagrupado el ejército en una zona más acotada, ¿no? Pero, joder, con estos no daba la sensación de que tuvieras el control de la situación. Hasta tal punto que en el minuto 15 de la segunda parte dejé de ver el partido. Y me dijeron, ¿pero no lo quieres ver? Y dije, no, porque no quiero sufrir. Porque estaba empezando a sentir sufrimiento de que de que no va a acabar la cosa así. Yo también tuve esa sensación. Entonces dije, no, que no tengo ganas de sufrir. Porque hay otros partidos en que ves que la situación está controlada, aunque te puedan después hacer un gol o lo que sea, ¿no? Pero dije, este equipo te acaba de...
Era muy buen equipo, muy buen equipo. Y con respecto al jugador del Madrid, ¿sigue siendo vuestro? Sí. Lendrick, hombre. Sí, bueno, pues yo lo Hay que tendría, traerlo. yo lo Con esa tendría en mi equipo. contestación, Toño le va a lavar. Yo lo tendría en mi equipo. ¿Quién se lo Cada lleva vez que esta coge temporada? el balón, para ti que sabes de lo que estoy hablando en este momento, es como cuando yo veía que le caía el balón a Petrovic. Me la va a meter de 3. La amenaza existe, existe. Y este es un jugador que te amenaza y genera mucha tensión defensiva. Porque sí, el tipo a los va. con 25 metros, 30 metros, ya le ves la intención. Y claro, la intención de uno que le da de aquella manera no es la misma de la de un zurdo. Pero ese futbolista, mira, yo lo vi y tal, y ahora lo veo aquí. Mira que nos hemos reído de él incluso. Sí, yo igual, pero por eso le pedí disculpas y él me va a entender ahora por qué. Así como os digo que a Vinicius tiene que tener el campo lleno y con barullo y tal, este es un futbolista que es muy bueno si se siente importante. El problema es que si está en el Madrid, Lo tenía jodido. esa es la diferencia. Y parece menos futbolista de lo que en realidad es, porque él no se sentía. Y aquí se siente importante. Y es un futbolista que tiene cosas que si le das, por eso digo yo, tiene 19 o 20 años. A este si le das, como le están dando a Arda Güler, de cogerlo y decirle, neno, que aunque no te salga, que yo voy a sentar a Mbappé. No sé si me... O sea, si yo soy entrenador del Madrid, quiero que triunfe este, tú no te preocupes, que aquí, como hizo Clemente con tu Bizarreta, tú no te preocupes, que aunque tragues, vas a jugar todo lo mío. A este le dices, tú no te preocupes, haz ahí lo que tengas que hacer, que si tengo que sentar a Vinicius, lo siento, pero tú aquí conmigo. Y es la manera de sacarle jugo a un futbolista de estos, que se sienta él, porque tiene unas cosas que... Es claro, amenazante. Esa es la Cuidado. palabra que yo creo que utilizo y con criterio, porque los equipos, cuando ves un jugador de ese no puede jugar la vuelta, ¿no? no sabes si yo creo ir a tapar, si quedarte quieto, porque claro, si vas a tapar necesitas más gente. Y desequilibras No, pero sí. y generas una tensión muy grande. Lo has definido perfectamente. Cogía el balón allí en banda derecha, además. Mira que el Madrid también en banda derecha no anda muy sobrado. Que yo dije, este es un delantero centro al uso. No, partiendo desde la banda es peligrosísimo. Y es que le daban el balón y el tipo ya en fila. Allí en la grada en la que estábamos nosotros, igual que tú tienes allí tus compañeros de pupitre que dices, allí también tenemos los nuestros y tal. Y sí que la sensación generalizada era de la gente decir, hostia, este ya es un equipo de Champions, no es los equipitos de Europa League que vinieron aquí el Panathinaikos, tal o cual. Esto ya lo es limpiamos, otra cosita y oye, que sí, que... Y el Ligue, ¿o no? ¿Cuál vino por ahí el Ligue, no? Sí, el Lille, sí. Pero bueno, Juan, ¿tú cómo lo viste? Bueno, yo creo que nos vale para no despreciar la liga francesa. Correcto. ¿No? Es decir, yo sinceramente, a mí el Olympique me pareció un equipo superior al Villarreal. Es decir, ejemplo. en fútbol me pareció un equipo más dinámico, más rápido, más intenso, y era un equipo que jugó con 6 o 7 bajas. Sí, que Te venía digo, con muchas bajas, tenía un sí, montón sí, de ¿verdad? bajas. Me pareció un gran equipo, un gran equipo. Y me pareció un equipo que, como pasa con los equipos como el Celta, que ponen en valor la Liga Española, el Olympique pone en valor la Liga Francesa. Es decir, eso de que Va la a Liga cuarto, Francesa... Por eso te digo, y si va a cuarto ese equipo... Y en Vigo me pareció uno de los equipos que mejor desarmó al Celta. Sí, eso te lo garantizo yo. Me encantó. Y con respecto a Endrich, yo sinceramente creo que en el tipo de futbolistas que el Madrid está juntando en la delantera, son todos futbolistas que tienen muy poco fútbol combinativo. Son todos futbolistas resolutivos. Y él es uno más. Es un futbolista resolutivo, no es un futbolista con combinación. Pero, teniendo en cuenta que el Madrid, por ejemplo, en banda derecha ahora mismo está cojo, ¿no? Sí que es un jugador que tiene velocidad, golpeo, incordia, tiene siempre al lateral preocupado, pero a mí me parece la misma carencia que los otros delanteros que tiene el Madrid. Le falta fútbol combinativo. Es decir, no son jugadores para
el desmarca a la espalda, ni para combinar con los mediocentros, ni para hacer... No es un Rodrigo, vamos. No, le falta juego combinativo. Ahí el que la coge se la cruje. Punto. Sí, ahora, él tiene más derecho a crujirse que casi ningún jugador que yo conozca, porque conozco pocos jugadores con el golpeo que tienen. Tiene un golpeo brutal. En el primer tiempo saca un zurdazo así de la nada, allí en la grada Sí, tuya, yo pensé que había entrado. que digo, joder, ¿sabes? Así como de la nada. Sí, bum, bum. pero en la Y tela es de la zurdo, joder, es zurdo. Va a ser Yo al jugador. final- No, va a ser Lo que ya jugador. nos da, yo creo que estamos de acuerdo todos, es que va a ser jugador. Será jugador en el Madrid o en otro equipo, pero va a ser un buen jugador. Un buen jugador. Antonio, pues háblanos un poco de Endrich y de la eliminatoria, a ver cómo la Voy a ves. contradecir a Ríos en este caso. Porque de los tres que tenemos es el que mejor se la sabe pasar al de al lado. Eso, Sí, bueno, y meto a Mbappé, porque precisamente una cosa que me llama la atención, porque claro, tenemos a Vinicius, que no sé qué vamos a hacer con él, es una cosa que se me es una cosa que no puedo más, no puedo más, no sé qué hacer con él. Bueno, yo sabría qué hacer con él, pero ve que allí no tienen la misma opinión. No tienen la misma opinión que yo, pero bueno, veo que en una cosa en que se parecen respecto al partido de Lyon con el Vinicius es que se las ha crujido todas, se las ha jugado todas. También es el, como dices tú, ahí sí que concuerdo, es el que se las tiene que jugar. Pero tú ves a Vinicius que le da igual que estén 3 delante que 4, que esté cubierto, él se tira contra los Leones y da igual, él la intenta. Que piensa que eso es lo válido, que no es lo válido. ¿Ves? Oye, inténtalo siempre que puedas, pero no siempre que no puedas, porque lo ha intentado y pierde el balón, después se queda allí mirando. Va andando hasta el medio campo, le cuentan los kilómetros igual en el GPS y dicen que corrió mucho porque va andando la mitad del partido. Bueno, entonces, si me parto de la base de que Vinicius las juega todas, da igual en qué situación esté, pero Endrich no se las jugó todas, da igual. Muchas se asoció, muchas buscó el pase y acertó al compañero, cosa que Vinicius tampoco acierta. Es decir, Vinicius cuando las pocas veces que no se la quiere jugar, la pierde dándosela al rival. No sé, eso habría que hacer un día un vídeo aquí, ponerle y decir, la verdad no veis eso que estoy viendo yo. Yo no veo las tácticas, no veo si el posicionamiento de lateral está de espaldas. Yo eso no soy capaz de verlo, pero sí me fijo en un jugador si sabe darle el pase al rival o al compañero. Y Vinicius es el que se la da al rival. Y Endrich no se la da al rival, se la da al compañero. Y es más, metió 2 o 3 centros cuando no pudo pegar, que se las puso en la cabeza al tío. Yo no acabo con la jugada porque en la segunda parte se la puso al chico al delantero centro que tenían ellos ahí de cabeza, que se la sacó el portero. Se la sacó el portero, y es un pase de Endrich. Es decir, Endrich sabe hacer una asistencia, para mí tiene cositas, es zurdo. ¿Qué pasa? Que no es delantero centro, es decir, seguimos igual, es decir, ganamos ahora que tenemos un extremo derecho que juega pierna cambiada, como Vinicius por otro lado, pero pierna cambiada, seguimos teniendo a Mbappé, si en el futuro seguimos teniéndolo, no sé cómo queremos jugar en Madrid, es decir, ya se me empiezan a caer, alguna pieza se tiene que caer. Dale porque ideas, no, yo las ideas las tengo. Hemos cedido a Vinicius Yo para tengo el las Lyon ideas muy y claras. traemos a... Yo tengo las ideas muy claras. Yo te digo, traemos a Endrich y mandamos a Vinicius. yo le para el mando a Lyon, Vinicius te para el digo. Lyon, fácil. Es decir, ya sé que Con estoy... Mbappé en la izquierda, en la derecha el Ahí Endrich. no voy a estar de acuerdo nunca. No, sí, ya Después sé. hablamos del Madrid. Ya sé que no. Posibilidades del Celta después de ver el Y partido. ahí sí estoy de acuerdo también, en este caso sí que estoy de acuerdo con Ríos, no sé cuánto recupera de los suplentes, de los lesionados o las bajas que tenía, viendo lo que tenía el Lyon sin contar con esos jugadores que son bastante importantes. Hay un par de ellos, en concreto, sobre un todo. par de ellos eran, creo que sí que llega. un par de ellos son muy titulares, son los que están... No, lo veo complicado con 11 van a salir. porque el Lyon además esto lo tiene como muy entre ceja y ceja. Es una competición que tiene como muy marcada en el calendario. Les abre la Champions. Debió ser que invirtieron algo de dinero en el tema y lo tienen muy... Y claro, eso jugando en casa 1-1 y se recuperando alguno y visto lo visto, pues bueno, se le va a Por el poner al cuadro Celta. que Y va. creo que al Celta le fallan 2 jugadores, uno de ellos el Borja y el chico Mingueza. Hombre, no sé. De entrada no soy optimista, como dice, hay que ser, como en esta vida, total, en la otra no podemos serlo. Pues, pero vamos, lo va a tener difícil, Bueno, un equipo pues por venga, suerte al Celta y hablaremos de eso la semana que viene. Vámonos entonces ya con la parte del Barcelona. El Barcelona 5-2 al Sevilla. Creo que abre el partido con 2 penaltis o algo así, no sé. La verdad es que es un partido que no pude ver. Vi un poco los goles así de penaltitos. Ya sí, ya hubo uno en no sé dónde entraba yo ayer a la mañana. Y ya fue lo primero. No, jugó ayer el Barça, a las 4:15. Pues ayer a la tarde Penaltis de venía VAR. yo de no No sé vi el dónde, partido, y ella me decía unos penaltitos. Ya Penaltis imaginé de que se VAR. refería En mi a eso. fútbol, No, el segundo no es penalti. el Pero primero es bueno, penalti. no, sí en mi que es fútbol verdad. no pitaba ninguno yo. No, Sí el que primero es es verdad que fútbol, el primero es engancho con la Liga más o menos está como está con los 2 grandes, ahí peleándola y tal.
Pero engancho ya con la Champions, que nos interesa más reflexionar sobre eso. Un poco decepcionante el Barça en Newcastle. Y yo no lo contaba. Yo tengo entre ceja y ceja que es la Champions de Lamine Yamal. Pero el otro día la verdad es que pasó bastante desapercibido. No sé cómo lo veis vosotros, cómo veis la eliminatoria sobre todo, y con Pedri un poco con la lengua fuera. Me dio la sensación también de, no sé, Rubén. No, el otro día el Barça se le apareció la Virgen. Sí. Porque es un partido para que el Barça se viniera para casa mínimo con 2-0 tranquilamente. O sea, el Newcastle falló 2 o 3 ocasiones meridianamente claras, algún paradón del portero y tal, y se encuentra con el penalti en el último minuto del partido. Pero vamos, o sea, un nivel físico del Newcastle brutal, muy por encima del Barça. De hecho, eso, o sea, Pedri en minuto 70 fuera, no sé si por físico, de que ya no le daba el físico, porque como está recién salido de lesión, no querían arriesgarse a una posible lesión. Claro, el otro que está en el medio, el sacar a Frenkie de la ecuación, está Marc Bernal, que debe ser la primera vez que juega un partido de ese nivel. En el minuto 80 tiene los gemelos, carajo, no pescozo, o sea, un pobre dos rapá. Entonces, pues claro, lo que hablamos siempre, cuando llegas contra estos transatlánticos y tienes que jugártelo con todo con chavalada que todavía no tiene ese bagaje para jugar esos partidos, pues tal. O sea, no sé. Yo creo que ahora, tal y como se le ha puesto el partido, creo que el Barça va a pasar tranquilamente la eliminatoria en Barcelona, pero vamos, que salió vivo de allí, pero vamos. No. ¿Tú crees que tranquilamente? Sí. Yo le quitaría el adjetivo. No, Lo de tranquilo, quitando lo de tranquilo. Sí. Es que, ¿sabes? Hay que ser... A ver... Joder, tienes de Rubén. Rubén es que es optimista por En naturaleza. esta vida ha decidido ser optimista. Si ve la del Celta, puede ganar. A ver, si da el Celta no va a dar al Barça. Eso me cago en la leche. Es que Rubén seguro que ve más complicada la del Madrid. Sí, mucho más. No, digo. También es optimista, joder. sabes que es un momento de la temporada muy complicado para los equipos, Se puede decir todo aquí, cabrón. porque ya estás muy cerca de partidos muy importantes y determinantes, pero todavía no estás pegándote con los mejores, por lo menos sobre el papel, ¿no? Teóricamente. Y todavía quedan 2-3 meses. Entonces, los estados de forma, en cómo esté un equipo, cómo esté otro, no lo sabemos. No sabemos si simplemente la diferencia, porque se había una diferencia de intensidad muy grande, ¿no? Yo la vi. Sí. O la interpreté así. Entonces no sabes si tiene que ver con la dinámica del juego típico inglés, o es que estás en un estado de forma proyectado desde hace 15-20 días porque te vas a enfrentar al Barcelona y el Barcelona no quiere arriesgar en un estado de forma para este partido con este equipo. No manejas esa información, no la tenemos nosotros, pero desde luego como esa diferencia de intensidad se mantenga, lo tiene complicado. Lo tiene complicado. No solo eso, hay Complicado. mucha velocidad en el ataque a mí, pero bueno, eso es... Date cuenta de que había jugadores, nombraste alguno, ¿no? No. Que se les notaba con una dificultad para mantener una solvencia dentro del juego y con las capacidades normales, se veía. Y yo creo que estaban más allá de lo que puede ser ese ritmo que es típicamente del fútbol inglés y que juega en una velocidad un poquito más que el resto de las ligas seguramente. Yo creo que estaban desajustados a nivel de cómo llego yo y cómo llegas tú. Porque el Barcelona es mucho Barcelona para un equipo de esos como para que veas tanta diferencia, que te puede meter 2 o 3 en un momento, pudo haber pasado,
Hombre, es que de hecho el gol que le meten al Barça es porque Araujo se queda con los dos gemelos subidos en un córner que sube a rematar. O sea que... Sí. ¿Tú cómo lo ves? Factor Esa campo fue y buena. calidad del Barcelona. Esa situación fue buena. Sí, yo de todas maneras veo la eliminatoria más abierta de lo que parece. Yo creo que el Barça ya había jugado en la primera fase contra este equipo. Y ganó allí, pero ya allí me dio que no era un equipo inmerecidamente. Sí, pero que ya no era un equipo que se adaptara al juego del Barcelona, que le hiciera tanto daño como le hace a otros equipos, que les crea un desgaste en el que no le dan seguido el ritmo. Ya me pareció que allá, habiendo perdido, había sido un equipo que le había costado mucho al Barça. También creo que a lo mejor el Barça no está en el momento más álgido del año. No sé, ayer creo que cambiaron a Pedri, ¿no? Antes de terminar. Dio a entender el entrenador como si cabía la posibilidad de que no jugara el próximo partido. No sé si es por un tema... Algo declaró. Sí, algo declaró como si tuviera un desgaste excesivo o que le estén avisando que está a punto de sufrir una lesión. Todos los parámetros le indiquen que... Claro, entonces hay muchas cosas que, es decir, para mí el Barça es un equipo con Pedri y es otro equipo totalmente distinto sin Pedri. Si no están ni Pedri ni De Jong, entonces No. hablamos que en Newcastle le empiezan a subir exponencialmente las posibilidades. Y creo que es un equipo, el Newcastle, muy fuerte físicamente. Y por ejemplo, comparando dos equipos como el Newcastle y el Tottenham, no, me parece que hay muchísima diferencia a favor del Newcastle. Me parece un equipo mucho más fuerte, un equipo con jugadores peligrosos adelante. Entonces, favorito, el Barça, sin duda alguna. El Barça jugando en casa, en 15 minutos buenos, es capaz de resolver la eliminatoria. Pero no la veo yo tan clara como Rubén. Yo creo que la van a tener que pelear. Toño. Pues sí, el Newcastle me parece un muy buen equipo, físicamente es un equipo muy poderoso, no exento de calidad. Le falta la definición arriba, porque ahí sí los vi un poco más flojos, que cuando tocaba llegar, pisar el área, ahí se le nublaba un poquito la vista, y me pareció que no acertaron, por lo menos en la hora de... Es el delantero bueno que tiene, no jugó. Claro. Jugó al final 15 minutos, no sabemos si era que estaba lesionado, si fue decisión táctica. Lo tenían como le habían pactado esos minutos porque no estaba perfecto para jugar. Sí que cuando salió se notó, incluso pues, Gordon y tal. Me pareció que el Barcelona tiene problemas. No sé hasta qué punto los va a poder aprovechar el Newcastle, pero Barcelona está pasando un problema y uno de ellos es Pedri, porque tú no puedes al mejor jugador tuyo, el mejor jugador español, sin ninguna duda, sobre todo en esa posición, que a los minutos 70 te lo quitas, porque es que lo que creo que lo hemos hablado aquí, son los minutos que hay que jugar. Yo, si me das a elegir en toda mi carrera futbolística, imagínate que soy un jugador de primera división, entre jugar los primeros 65 minutos de un partido o jugar todos los 35 minutos finales, ¿tú qué escogerías? Los últimos. Claro. Donde se juega todo, donde va a estar... Es decir, si te van a escoger, siempre jugar, no digo qué tal. Y en esos momentos te falta Pedri, es llamativo. A mí me resulta llamativo porque ha pasado con el PSG, lo ha quitado, con el Chelsea lo ha quitado, Newcastle lo ha quitado y ha pasado más veces. Entonces supongo que tiene un problema, que no llega bien al final de los partidos. Le vi el otro día con el partido del Atlético de Madrid, se tiró al suelo, ya se veía un hombre... No lo quitó porque ahí era un momento demasiado trascendental, era pasar a la final. Y ahí veo carencias, evidentemente, la calidad del Barça en cualquier momento sale. Si tienen día el chavalito, el Yamil, pues seguramente pues no haya nada que hacer, pero si no, y en el mediocampo le ha ganado la partida, es que no sé cómo se llama. Es que tiene un medio centro brutal. ¿Cómo se llama el medio? El que tiene el pelo, es negro de color blanco, de color pelo blanco pintado. 3 o 4 veces en la... Es que ahora no me quedé con el nombre de él, venía con el... Voy a nombrar a este chico, pero ahora no... Sí, es verdad, es buenísimo. El medio centro acapara un campo, una cantidad de campo, un físico y no sé... Es de los mejores de la liga. Ni un minuto bajó el ritmo. ¿Y es italiano? No, es un chico negro... Tiene como un nombre brasileño. Es que es brasileño, Wellington o algo así. Sí, Wellington, un nombre parecido. Sí. Me quedé alucinado a nivel del ese chico, es decir, ocupó muchísimo campo, después con el balón en los pies bastante bien, físicamente poderosísimo. Hombre, no sé, si el lateral secó a Lamine, yo como quiero ser optimista, espero que pase en el caso. Pero aparte que creo que tengo motivos para serlo.
Chuchi, ¿tú qué? ¿Le ves la eliminatoria en el aire o crees que el Barça va...? No, yo pienso que va a pasar el Barcelona, pero con muchísimo sufrimiento. No sé, porque a mí ha sido de los equipos que me ha gustado en clase. Si mi amigo Solá tiene la tarde, les puede complicar. Pasa que le falta definición ahí, le falta... Como dice Toño, el Solá es muy bueno, pero le falta en el último metro. Claro, eso no se vende en farmacia, si no lo tendría todo. Era un buen fichaje ese para el Madrid también. Por eso es trabajador. Pero claro, a mí me decían Marc Bernal y Casado, no es lo mismo Marc Bernal y Casado que Pedri y De Jong. A partir de ahí son dos Barcelonas totalmente distintos. ¿Yo qué haría, viendo cómo está? Porque el Barça está programado para llegar al 100% en el mes de abril. Le queda 15 días. Pero es que en 15 días puedes quedar fuera de Champions. ¿Qué hacemos? Yo lo sé por información interna de allí. Está programado para que llegue al 100% en el mes de abril. Porque quiere ganar la Champions, pero el problema lo va a tener en este partido, fíjate lo que os digo. Y el problema, yo lo que haría sería meter a Pedri si la cosa va empatada al minuto 60 en el minuto 60. Y no desgastarlo los 60 primeros minutos. Lo demás... A lo mejor igual, si decís que igual mira, que Pedri está en dudas, igual es para eso. Me adelanto a decir que igual el Barça de los 6 equipos españoles que tenemos en Liza es el que se puede quedar fuera. De Rayo, Betis, Celta, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, de los 6, y yo lo decía por lo de la puntuación, es el que más problemas va a tener. Los otros 5 los doy como favoritos. Qué alegría te he dado, Chuchi es optimista 100%. A los de Vigo Pero os he dejado, sí que es verdad que hacía yo la reflexión mientras hablaba Chuchi, no sé si se me escuchó, que a lo mejor si me decís que Flick ya como deja entrever que igual Pedri y tal, igual es porque está pensando, mira, Yo creo que no sí. le pongo en el 11 inicial, adelanto esto, viene al banquillo y en el último tal le meto ahí media horita o 40 minutos. Pues a lo mejor, para que a lo mejor ese media horita igual le sale para Bueno, pero si despedirse. también, a ver, estás en el Barcelona, si los otros no son capaces de aguantar una eliminatoria, entonces es que no lo mereces. Joder. Son partidos en los que no puedes ceder nada. no tocó balón y seguramente en Barcelona querrá más el balón, ¿sabes? Entonces oye, ya cambia la cosa. Bueno, pasamos de puntillas también por el Atlético de Madrid, 5-2. Yo veo una eliminatoria bastante clara, aunque bueno, después de visto el espectáculo que dieron en Barcelona en la Copa del Rey, surgen las dudas de si se van a trincherar atrás o tal. Lo que pasa es que creo que bastante clara, porque es evidente que el Tottenham no es el Barça, y también vi el ratito que vi del Atlético de Madrid, me pareció, aparte de los errores del portero y de analizar si el cambio, que podríamos sacarlo, pero bueno, tampoco tiene demasiado sentido, el cambio del portero en el minuto 17, ¿tú lo harías? Ese cambio. Yo no lo haría, pero es fútbol profesional. Te quiero decir, yo nunca entrené en fútbol profesional, no puedo hablar de... Pero en el fútbol profesional, porque puedes cambiar a otro jugador y el portero no. Si te estás jugando a lo mejor tu profesión o que te renueven en el equipo tal y ves que el portero está fuera de lugar, porque todos estuvimos en algún partido en el que el portero se nos salió de punto y dices, hoy no tenemos nada que hacer, cada uno que vaya por portería. Ha habido. Me viene la risa. También te digo una cosa, que al portero y a los 2 minutos le cascaron el cuarto. Puedo contar una anécdota, ¿no? Sí, sí. Ya que nunca entrenaste en fútbol profesional, yo solo entrené en tercera regional una vez y quité uno a los 15 minutos. Sí, ¿viste? Un portero también. Pero mira, A ver, es lo mismo, yo pero no sé a lo que se está refiriendo. No has tenido un futbolista Tú eres muy visceral, que no daba una y de fuera. Él solo lo haría en fútbol profesional. Yo solo entrené en tercera regional y a los 15 minutos quité Claro, pero ¿por qué? Porque te estaba mandando la tarde. Ahora cuando ves las nuevas hinchadas y tal, No te estaba mandando la Era tarde. muy optimista, pensabas que con ese cambio ganabas el ¿Cómo partido. acabó el partido? Por lo menos no me dejes colar. Claro, porque... Llegamos perdiendo 2-0, tampoco. ¿Y qué? ¿Y remontache? Pero a ver, quedamos campeones. Tengo que decir que yo soy campeón el primer año. Bien, pero ya no quise arriesgar a mí más. ese partido no quiso. Nos jugamos, era el primero contra el segundo. Nos perdimos 2-0 al minuto 10 y me cargué a uno, digo, para echar la culpa a alguien. Pero ¿cómo quedaste? Si no me lo has dicho. Yo digo, ¿para qué no parque que fui yo? ¿Cómo quedaste? Para que el ¿Cómo presidente... quedaste? No, eso no me acuerdo, la verdad. La verdad que no me acuerdo. ¿Cómo se mueve el fútbol regional? Para que el presidente diga, hostia, mira, Ya, tomó una hace decisión. cosas. Claro. Por lo menos hace. Tal cual. Jesús, ¿tú te cambiarías al portero después de 2 cagadas descomunales, porque fueron descomunales?
¿O te costaría No, hacer no ese vi cambio partido y no antes vi tampoco la... Imagínate 2 cagadas, pero descomunales Pero de tu portero. descomunales, que te joden la eliminatoria. Y tú en el minuto 17 esperarías al descanso, no esperarías. Hostia, no lo pensé, ni me ha pasado algo así. Tuvo muchas críticas y yo sí que es verdad que, como dices tú, que todos tuvimos partidos así. A ver, sí que es verdad que quedas súper señalado, pero señalado vas a quedar igual. Sí, a lo mejor hasta te hace un favor, joder. Es que el siguiente balón que te venga a la portería, macho, después de esas cagadas... ¿Qué le pasó al Que para mí la cagada es el segundo gol, el tercero. El primero no es cagada. En uno quiere combinar con un compañero, se la da a un rival y le marcan gol. En otro ya no se la da ni al rival. Medio resbala cuando le dan el balón, que quiere se le va el tal, balón. se le va el balón y le marcan gol. Claro, una eliminatoria de Champions... Y van 17 claro, minutos. iban- Te queda todo el partido un Claro. portero con esa Pero confianza. cuidado, era que había jugado 2 partidos en los 2 últimos años. Lo puso de aquel. O sea, el titular era el que salió luego. Sí, a este el lo titular era el puso que y salió. digo, hostia, le doy la oportunidad. Hombre, cada vez ponéis más... No, es que es así, por eso te digo. Fue la justifica que lo cambies en el minuto 16. Claro. Lo que justifica es no haberlo puesto. A ver, el Luxemburgo, el del Madrid, quitó al central, al Rubén, al central gallego, Sí, aquí sí, lo quitó es a los verdad. 20 minutos, Sí. el chaval llorando allí Sí que es en el verdad, banquillo sí que es y verdad. acabó jugando en el Compostela. A ver, igual no estaba tan equivocado Luxemburgo tampoco. yo Sí, qué que es sé. verdad. Si el chaval fuera bueno, Bueno, sales para después de eso, yo creo que el Atlético de Madrid lo tiene relativamente asequible, Sí. vamos a tal, y sobre nosotros pensando en que la quinta. Yo ahora soy de todos los equipos españoles, Bueno, Barça incluido, porque hay Para que que sumen llevar al puntos, Celta para que sumen Champions. puntos, claro. Y nos metemos ya con el Real Madrid. En Liga también gana relativamente fácil, con un golazo de Perdón, Müller. ¿Qué? que el Celta tiene 2 opciones de ir a Champions. La Liga nuestra y se gana la ganar Europa la League, Europa ¿no? League, claro. Claro. Claro, eso sí es El verdad. Celta y el Betis, vamos. Más optimista que Rubén. Lleva desbordando optimismo desde el primer día que estamos A aquí. partir de ahora ponerle al programa optimismo. Entonces, el Real Madrid gana fácil en Liga, golazo de Arda Güler. A ver, es un chico que hay que reconocerle la calidad, es evidente. Aunque bueno, tiene mucho que comer todavía para sentarse a la mesa de ser un jugador decisivo en el Real Madrid, yo creo. Porque es que, de hecho, con la infinita calidad que tiene, yo el otro día juega Thiago Pitarch en Vigo, un chaval recién salido de la cantera, que es evidente que no tiene la calidad de Arda Güler. Pero, macho, por presencia en el campo, por intensidad, por físico, y no exento de calidad, es que no ves tampoco esa diferencia abismal, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que Arda te puede marcar un gol como el del otro día, le aplaudimos y seguimos. Y vámonos ya a la eliminatoria. Sí que es verdad que sorpresa absoluta. No pude ver el partido, nos hicimos el partido del Club de Baloncesto, ¿te acuerdas? Que estábamos allí y yo iba viendo 1-0. Valverde. Y dije, hostia, pero ¿qué estará pasando en ese campo? Después vi un poquito, un resumen bastante amplio y hombre, el Manchester City fue el Manchester City, pero sí que es verdad que yo noté sobre todo un cambio en la intensidad de los futbolistas del Real Madrid que me ha parecido muy sorpresivo. Y una pena que estaba yo justo allí en el Paco Paz y escribió Toño, joder, con el Mendy y yo dije, hostia, igual la cago, pero te dije, pero estarás por tu rendimiento, que fue cuando me dijiste que se había vuelto a lesionar. Es que es un jugador para este tipo de partidos, realmente, la continuidad que ha tenido en el Real Madrid este chico, porque imagino que ahora la acabarán cortando, porque no puedes tener un lateral que se te lesiona y que te juega 5 partidos al año. Pero en los grandes partidos, cuando vienen los toros, los Miuras de verdad, a mí me parece de los laterales más completos que ha tenido el Real Madrid. El marcaje que le hizo a Salah en la final de Sí, la Champions. hay partidos Salah estaba puntuales. descomunal. Sí, que estaba como un tiro. Pudo marcar 2 goles igual a pesar del marcaje. Pero no había ningún jugador del Madrid que hubiera podido marcar. Mira, es un jugador, aparte que no ha perdido nunca el Madrid con él. Es igual que el Celta. El Celta, si el jueves pone Pues hay que sacarlo al campo, si el que jueves esté pone a Aidó, Claudio, si el jueves pones a Aidó, ganamos fijo. Porque hemos ganado siempre. Pues esto pasa igual con Mendy. Yo solo voy a decir 2 cosas del Madrid y no hablo más. Lo que es el fútbol. Hace 14 días, ¿no? Pierde con el Getafe. Viene a Balaídos aquí. Aquí, en la tertulia del lunes, poco menos que ya hay que todo cambiar. Viene a Balaídos, la primera vez en la temporada que juega con un solo punta, y dije, es la manera de jugar. El otro día volvió a tal. Y parece que ha cambiado en 9 días, que hace que jugó en Balaídos, ¿no?
9 días, Sí. no hace más. Sí, bueno. Ganan Baraidos, gana al City, tal, que yo dije aquí, está grabado. No dabais un duro por el Madrid. Yo dije aquí, no sé qué tiene el Madrid en Champions, puede estar fatal, puede estar tal. Este estaba pesimista. Y yo, pues yo creo que va a pasar. Alguien tiene que Y ser pesimista. Claro, y quedarse. No sé por qué, algo pasará. Que si Donnarumma en una vez con Benzema choca y no sé qué, que el otro día que va a parar aquí, quita la mano y yo no sé. Siempre pasan cosas Es en lo raras. que es más superior el Madrid al City. En la portería, en la portería hay una diferencia abismal. El partido iría 0-0 a punto de el acabar descanso. la primera parte si le cambias el portero. Claro, de un porque lado yo al digo, otro. yo es que todavía no acabo de entender, porque en un campo, oye, que te pasa en un campo regional, pero en un campo de esos, la línea la tienes que ver, pero o estás mal de la vista, o no puedes poner, la línea de cal es blanca, el otro es verde, Pues yo le sabes perdono- que estás dentro, le perdono más y ese retiran gol, la mano, y yo, Porque va ciego y le igual puede se le pasar fue a de jugar pero después. palmearla, hombre. Pero en el gol que le marca con la izquierda Valverde, se tira aquí y cae allí. Es decir, cae más lejos del balón todavía. Es decir, no se estiró absolutamente nada hacia donde estaba el balón, aunque fuera un buen tiro de Valverde. Y aún así, Cuando menos tenía que haberle pues, acercado la el mano Barça, al el balón. Barça trae un empate a 1. El Madrid lleva 3 goles. Y lo mismo que os he dicho que va a pasar con sufrimiento el Barcelona, me parece que estos en Manchester también van a sufrir. Pero va a pasar. Queda tranquilo. Pero va a pasar. Pero yo no sé No, si yo tranquilo con el Madrid 3-1 no. o tal, pero va a sufrir de caray. Esa es mi valoración. Rubén, ¿tú cómo viste las aguas que dice Jesús? Las Sí, no, tuberías es esas que del Bernabéu. tú ves el partido del Madrid y ves los primeros 10 minutos y en los primeros 10 minutos puede ir el City 0-2 tranquilamente porque se presenta 4 veces centros atrás con 4 tíos del City para rematar a portería y una le pasa a Bernardo Silva por delante, se deja pasar y el Haaland piensa que va a rematar, entonces no reacciona, otro no sé qué, o sea, pero no es que remataran, no, es que no llegaron a rematar ni una sola vez, estando 4 tíos en el área pequeña o en el área, en el punto de penalti para rematar. Y la primera vez que pasa el Madrid tal, un pelotazo del portero directamente, el Donnarumma sale allá por ovas, pamba, 1-0. Y ese fue el momento del partido. En ese momento, pues el City, bueno, ya están aquí otra vez, no sé qué, no sé cuánto. Los del Madrid se crecieron y el partido cambió completamente. Y 3-0 y el resultado para mí fue corto. O sea, sacas que la caga el Pitars precisamente, que se saca un pie y no sabe ni cómo Courtois. Increíble. Pero es que si sacas esas ocasiones que tuvo en los primeros 10 minutos, dime tú una ocasión del City en todo el partido. Pero solo vamos a decir una cosa del City. Es decir, siendo el City, este City no tiene que ver nada con el otro City. No, que va, Es decir, que va. Eso decir, es habrá más que reconstruido obvio, y más habrá que gastado un montón de millones, pero ahí no hay ningún De Bruyne, ni ya está Bernardo Silva en el ningún Logan, momento que está. No te acojona ningún futbolista del rival, realmente. a porque mí me da Haaland, la como no sensación- Mismo el Grizzly aquel que, Sí, que la banda te ponía loco. Sí, El Doku este parece que solo quiere, si no regatea alguno, Foden parece que no tal, porque está, hay dos tampoco veces que oído. tiene para Está en el dar un banquillo. pase Es como- perfecto no y lo no se sacó, salía a regatear. A Foden. Yo Ayer lo metió en la liga. dije, bueno, yo veía ahí el digo, pero este es... Sí, son buenos jugadores, No, serán, pero yo no... Yo creo que ahora que paguen 70 millones por un futbolista, si no triunfó en la élite, aún no es futbolista para decir, no sé, el Cherki ¿no? Que viene de la Liga Francesa, me parece un gran futbolista. Es muy bueno técnicamente. Yo personalmente era el que quería que no la tuviera en la parte de arriba, ¿no? Pero bueno, con todo eso, yo no veo el mismo City. No, a mí me coincidió ver la semifinal de la Champions anterior que había jugado en Madrid y el City me parecía inabordable. Sí, Es decir, porque marcó aquel gol Valverde que marcó terminando el partido, que fue un golazo, 3-3 fue, ¿no? pero todo el partido, Rodri estaba aquí arriba, fue el mejor de los 22 jugadores. Claro, yo ahí es por donde le veo más posibilidades al Madrid, porque sinceramente ni Haaland ni Rodri no están en un momento álgido. Si no, el Madrid es un equipo que no te da la seguridad de que
cerrado como aquella vez estuvo en defensa para aguantar el resultado en Manchester, lo pueda aguantar con esta misma defensa. Sí, yo creo que tampoco. Lo único, Mendy el portero. El portero es el que nos da más garantía. es el mejor del mundo de defensa. Jesús, ¿tú cómo lo ves? ¿Y cómo ves la eliminatoria? ¿Un complicado? El partido no lo vi. Lo que sí te puedo decir es que cuando supe el resultado me enfadé muchísimo. Pero me enfadé muchísimo conmigo mismo. Porque dije aquí, bueno, si no van a ganar al Madrid ahora, ¿cuándo quieren ganarle, no? ¿Cuándo van a...? Y claro, ese comentario va en contra de algo que dije anteriormente durante... Es decir, no digas eso del Madrid. Da igual que le hayan metido 3 en no sé dónde, que juegue con no sé quién y no digas eso. Porque no funciona así este equipo. No funciona así. Entonces evita hacer ese tipo de... Pero cae en la trampa. Guardiola se cegó, quería meterle un 0-5. Ahora voy yo a creo que la siguiente claro. cuestión. A ver, ¿qué haces? ¿Dimites o te suicidas? Hay 2 opciones, ¿no? Si soy Guardiola, lo normal es suicidarte porque haces las 2 cosas a la vez. Al suicidarte también dimites. Es la más razonable. Entonces, ¿qué hay que hacer un estudio? Esto hay que hacer un estudio. Vamos a ver, ¿cuántos equipos en la liga inglesa van de blanco? ¿El Leeds está en primera división o no? Sí, está. Sí. Ese es el único que está de blanco. ¿Cómo quedan? El Tottenham. Tottenham también. Hay que mirar. Yo creo que es un problema del color de las camisetas. Sí, yo también. Rechaza todos los colores, el blanco, todos los colores, y ahí celeste. pasa algo con los rivales y a Guardiola lo fulmina, lo mata vivo, algo le pasa. Esto no es normal. Fue muy sorpresivo. Toño, a ver tu reflexión ya para ir terminando. Tenemos bastante que Teniendo en cuenta que Como ves, aunque hubiera visto el partido, seguramente no te haría ningún análisis como han hecho ellos, porque no tengo ni puta idea de lo que va este equipo. No lo sé. Ahí los análisis Pero mira, tácticos. si vamos a valoraciones futbolísticas, Hacía 2 años que el Madrid vamos no a ver, el jugaba en primer equipo gol igual. está presionando el City a la salida del portero, del balón del portero. Le cede el balón a Courtois y desde el área pequeña golpea un cambio de frente. Eso lo vi. Sí. ¿Has visto el gol? Sí. Es que eso, joder, es Sí. fútbol, digo, No, ya. es que... No, Pero espera, joder, ¿cuánto espera. ganan? Millones ganan los jugadores. Todos los jugadores del City ganarán millones. Dije no vi el partido. Sí que lo vi. ¿Viste? Sí que lo vi. resumen. Bien. Y justo en ese gol cambié, porque Bien. dije, vamos a ver. Claro, es lo que te digo yo. Si Tú estamos estás presionando diciendo al portero. nosotros que estamos a Pero es 500 que- kilómetros de Madrid y a no sé cuántos del fútbol que están... Pero sabemos que lo peor Nada, que te yo puede voy- pasar yo voy del ahora- Madrid es que corra de que un Yo voy delantero- ahora- del que sea, no sea le delantero, puede- sea lo que sea. no le puede regalar. Vamos que a ver, corra, yo voy que ahora- corra, cómo te pillan con estamos- 45, 50 metros. Correcto. Entonces es lo que digo, Dije- si tanto trabaja y la me táctica enfadé, ahí me Guardiola, enfadé. yo ahora voy a hacer un... O es para coger en el descanso y coger... Porque vamos a ver, a mí, desde el área pequeña que golpea al portero y el control de Valverde es casi pegado a la línea de cal de banda. De banda, ¿eh? O sea, esta es la línea de banda, el control viene desde allí, se la come el otro, cuando gira, claro, el otro toca... Bien, muy bien, señores. Pero, ¿y los centrales? No, pero espera. No, y espera. los centrales, estos dos, cuando hay una pelota más grande, tienes que venir. A ver. No te puede llegar el Yo tío sé aquí a jugar pintar así, al Nati. A portero. lo mejor Hombre. solamente voy a hablar de eso. Valverde hizo un control espectacular. 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 Correcto. La pregunta mía es, ¿por qué, sabiendo que el Madrid es un equipo para hacerte daño en el marcador, es un equipo que necesita correr y que necesita 50 metros para correr? Y si no es 50, pues 30 o con lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué el City, que sabrá eso, por qué tiene todo el equipo en el área del Madrid, teniendo el balón el portero del Madrid? Esa es mi pregunta. No, pues a eso es a lo que Esa te es voy mi yo, que pregunta. tácticamente no está bien trabajado el equipo. Entonces, Guardiola, yo no sé si te llegará allí, a Manchester, joder. Pero es que es un error, pero de libro. Yo cuando entrenador digo, vamos a ver, en la grande, que el lateral se la pueda comer, yo estoy de acuerdo, vale, se la come. Y que hace un control, pero que es que el control lo hace, está en la línea de cal, desde allí hasta donde enfrenta al portero, tiene 40 metros. Los dos centrales en el momento del golpeo, los 3 segundos, yo en 3 segundos corro 20 metros.
En 3 segundos que tarda la pelota de allí a aquí, yo corriendo ya cierro, ya no obligo ni a salir a mi portero. No, pero es sabe- un error garrafal Pero ¿sabe lo que de pasa? un equipo que hay que coger y decir 1 millón menos ¿Sabe a lo que cada pasa? defensa. Que los centrales del City en ese momento no tienen la luz encendida, la luz roja defensiva, porque están en otra cosa. No sé. Están con la mierda de la presión arriba, que me parece muy bien, pero no sé por qué cojones lo hay que hacer Pero siempre. esa fue la apuesta del City. El City Eso jugó que no, a que el Madrid que tiene no. mucha dificultad para Que no. sacar el balón. Yo creo que fue el mejor partido medio decente de lo que va de año de Husen, que sacó el balón prácticamente sin ninguna equivocación en todo el partido. De hecho, sin ninguna. La única equivocación como en la salida de balón la hizo Arnold, que la dio al medio y la... Entonces, claro, al final tú decías, tienen tanto agobio para salir el Madrid con el balón, le meto 5 jugadores arriba, no va a salir y lo voy a tener ahí con Doku y el otro, y Haaland en el medio, dijo, en el primer tiempo dejó la eliminatoria resuelta. Eso fue lo que pensó. Probablemente Lo que ocurrió fue distinto. Toño, ¿tú cómo lo ves? ¿Aún con alguna duda? Y sobre todo, analízame que acabo de ver la convocatoria y vuelven Mbappé y Bellingham. Mira ahora. Ninguno de los dos va a jugar seguramente. Pero bueno, tenemos que dimitir somos nosotros, no el Guardiola. ¿A quién querías hacer dimitir? Guardiola. Porque O nosotros, suicidarse, porque nosotros nosotros como mucho dimitimos. porque hoy no nos va a ver nadie, porque la semana pasada damos por hecho que no tenemos ni idea de fútbol, porque nada de lo que ocurrió en ninguno de los partidos. Es cierto. No, a ver, igual los que no tienen ni puta idea son ellos. Sí, eso está claro. A ver, yo doy por hecho que Porque nosotros aquí somos... las cosas no Es que, encajan. ¿sabes qué pasa? Que tengo mucho que decir, pero no da tiempo. Primero, cuando sacamos el Madrid es el Madrid, no. Porque los argumentos que nosotros damos aquí creo que son más que válidos y los míos yo los doy por válidos. El Madrid da pena, dio pena hasta hoy. Se salvan 4 jugadores del Madrid, se salvan con pinzas. De los 4, si me apuras, 2, 3 están lesionados. Guller no da la talla, tal. Si Guardiola, que es el mejor entrenador del mundo, con excelsos conocimientos de todo tipo para poder enfrentar a un Real Madrid como es el Real Madrid que vimos hasta hoy, y Arbeloa, que no tiene ni idea con hacer correr a 11 tíos que no sabemos que no son los mejores del Madrid, ya le ganas 3-0, a mí apaga y vámonos. Quiero decirte, a ver, a mí... Puede pasar. Entonces, ¿el fútbol qué es? El fútbol no es que apareció el Madrid, no, es que esto se dio una circunstancia, es un accidente. Yo lo doy por un accidente, entre comillas accidente, porque el Madrid no está tampoco falto de calidad. Ya, cayó ya, el balón al pero Valverde. estos accidentes siempre pasan con el Madrid. Que- joder. no siempre pasa. Es que eso es lo que voy yo. Esa es una de las cosas que voy a dejar aquí, esta frase es. En el año 1997, creo recordar, ganó el Madrid por primera vez en la Copa de Europa desde las que no eran en blanco y negro. Mijatovic. Llevábamos 31 años de sequía y el Madrid no era el Madrid. El Madrid lo bailaban en todos los lados. Quitando que tuvimos la quinta de Witte, que nos eliminaron en semifinales 2 o 3 veces, que si una desgracia, que si otra. Caíamos eliminados. Que si aparecía un día el PSV, venía Romario, que si un día aparecía no sé qué. No. Quiero decirte, 30 años de sequía, de 97, 25 años, y de 20 25 años, bien. Vamos a decir que el Madrid es el Madrid en algunas facetas en la Champions. Pero no es el Madrid. A mí esa explicación del Madrid es el Madrid, a mí no me vale. Porque si no, metemos a los 11 de la cantera, camiseta del Madrid blanca, del primer equipo con las estrellas y ya ganamos. Extrañas, no que sea el Madrid. Pero no ocurrió nada extraño. Ocurrió que efectivamente, yo creo que estoy de acuerdo con Ríos, la soberbia de Guardiola en algunos momentos le pudo haber fallado. El hecho de que yo voy con 4 delanteros al Bernabéu, hombre, me parece un poco soberbio. Porque A mí me parece una equivocación. es un error, es un error. A mí sí. Pero es que ahí es donde hay que analizar el tema. Es decir, señora, nosotros estamos hablando de que Guardiola no se haya ido la olla, porque se le ha ido la olla. Pudo haber ganado igualmente, como lo que acabamos de decir, que no tuviéramos el día, que no hubiéramos acertado, que Huijsen estuviera en su línea, que el chavalito, el Pitarch este que sacamos, que no corriera lo que corre, que tiene cierto... Porque también lo que hizo Pitarch se nos sacaba en gol, en lugar de salir aplaudido y salir de otra manera. Le mete una colleja y no juega más. Porque serás muy bueno, lo que tú quieras, pero ahí no se hace eso, ¿vale? Estamos en Champions. Porque claro, lo damos por bueno y no pasa nada porque tenemos a Dios, que sale a la perna, no sé ni cómo ficho. A ver, explícame tú. Después tenemos al Otto que va a tirar un penalti y no tiene ni puta idea porque diréis que tiene mucha calidad, pero quiere engañar al portero y tirársela donde se tira el portero mirando para el balón. A ver, si tiras un penalti mirando para el balón haciendo la paradiña, mira para el portero donde se tira para cambiarla. Es decir, empezamos a analizar cosas. Qué bien te cae, ¿eh? Vale. Es que no lo entiendo. Entonces, a todo esto le damos el 3-0 no es definitivo. En ninguna de las... es que lo que hablábamos aquí, volvemos a decir, ¿por qué no tenemos... Bayern, el único, ¿Por qué, ¿no? 1-6. ¿Por qué no tenemos ni idea? Porque nosotros dimos que la Liga Inglesa es la hostia, que no sé qué, que cuidadito. tú. No. Yo Ya te dije que iba Yo a solo voy a pasar decir una los cosa. Ya a partir del lunes que viene posiblemente no venga más. Va a haber muchas sorpresas esta semana.
Os lo digo porque vosotros decís que tal, va a haber muchas sorpresas. No voy a decir de qué lado ni qué país, pero va a haber muchas sorpresas. En Irán, Vale. bueno, en Israel. que No, lo van a porque dejar damos por como esto, un decir que volador. entonces el fútbol no tiene explicación, cualquier chaval de la cantera que se echa a correr, aquí, pues con razón tenemos a reloj, ¿para qué queremos otro? Ya ha dicho. Claro, echarse a correr, veña. A ver, yo lo que digo es que puedes pensar, el Madrid tiene problemas para la salida de balón, para la circulación desde su portería, y lo voy a presionar. Pero abres la puerta a el arma más potente que tiene el Madrid. Pero que en esa arma más potente, Entonces, en los te tres tienes goles, que... Te en los tienes tres que goles solo hay uno. contener. En los 3 goles solo hay uno realmente. Te tienes que contener, por eso dejar El Madrid tuvo las 50 ocasiones. metros Yo creo que el para que el corra el Madrid equipo. le salió 15 veces seguidas a. Es decir, cuando Son claro, tardes, tú vas que la cuando primera te vez, empieza a ir todo te bien, sale te sale perfectamente, todo, vas la segunda, joder. te sale, la tercera te sale, dirá, oye, Claro. vamos a meternos a la cueva que como sigamos allí, siguen pasando como aviones, joder. Pero en un momento Digo que yo. el Madrid le cogió el pulso al partido y fue capaz de ser superior y que no se dejaba ganar los duelos o no se dejaba que el otro le creara ocasiones y se salía a la contra, Guardiola dijo que repasó el partido y dijo que no había fallos en su sistema, no había fallos en su cerebro, pero sí que los había. En la soberbia, en el pensar que el Madrid no te iba a hacer daño, el pensar que tú le ibas a meter y someter en la primera parte y ya se quedaba sentenciado el partido y oye, te salió al Y revés. te digo una cosa, Toño, tampoco hay que subestimar al Madrid. El Madrid No, jugaba claro, con el mejor portero del Sí, mundo en no, la portería, el lateral derecho del Liverpool, el central de la selección alemana, Sí, ya no el lo otro sé. central, Eso, lateral. te quiero decir que al final Tchouaméni, el mediocentro de la selección francesa. Claro, subestimo. Es que al final es el Madrid, ¿no? Y el Valverde. Y luego Brahim no será un jugador de primera línea mundial, pero es un jugador que te juega un partido de Champions en cualquier equipo. En cualquier equipo. Entonces, claro, Yo no lo al quise final, subestimar, yo quise decir que el Madrid Ya. no tiene hechures de equipo, no lo ves con muchos fallos que son determinantes a la hora de ganar una Y aunque a ti no te guste Vinicius, que sé que no te gusta nada, me gusta. vale, no gustándote nada, es decir, el único puesto en defensa que mantuvo todo el partido el City fue el marcaje a... Sí, a ver. Claro, porque ¿qué jugador, si tú tienes que plantear el partido de Guardiola en el que dices que metes 4 delanteros arriba, tal, ¿qué jugador le vas a prestar atención del Madrid? Sí. Aunque no te guste, le vas a prestar atención a Vinicius. Dices, ¿qué jugador me puede hacer daño a la contra? Sí, no, está claro. Claro, Eso era el es único indudable. jugador que no lo dejó con espacio, no lo dejó correr. Pero claro, el tema es que le apareció un medio centro. Bueno, hacemos una porrita. Yo digo que pasan los 6. 6 españoles. 6 europeos. ¿Tú a quién dejas fuera? Algunos siempre dejarás fuera. De España, dices. De los 6 los seis españoles. Betis, Celta y los 3 de Champions. Rayo y los Es que, joder, aquí, ¿qué creéis? Que te manda otro mensaje el tío ese del Celta que te dice que soy... 4 van a pasar. Yo digo, a ver, yo voy a ser teórico realista. Tú di tú lo que piensas. Para mí queda fuera, en la lógica, queda fuera Celta. No sé cómo quedó. El Rayo ganó 1-3. Betis perdió El Betis 1-0 perdió 1-0. En la lógica, el queda fuera el Celta y el Barça queda fuera por optimismo. Bueno, Juan, Yo sinceramente creo que el que más difícil lo tiene es el Celta, de verdad, pero quiero ser optimista como Rubén y también creo que pueden pasar todos. Jesús, ¿tú cómo lo ves? Yo lo tengo claro, lo único que pasa es el Madrid. Yo quise decir eso, pero no. Gracias por... el Atleti de Madrid. El Atlético Ojito. Yo también digo lo mismo que tú, puedes rectificar. Yo sinceramente creo que no va a pasar el Celta, pero voy a hacer todo lo posible en Lyon para que revertir esa situación. Tú anima a tope. Pero, Es el que más y mira, yo creo que el que lo va a pasar mal es el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Yo el Tottenham no robó un poco que vi. Es que no me pareció ningún No se jugador peligroso. pasaron ni el balón 2 veces. por Yo eso. digo que el Tottenham está luchando, por eso digo que en este análisis que nosotros hacemos, que intentamos ilustrar un poco a la gente que ve el fútbol, pues sin más, porque es lo que pretendimos hacer aquí. Yo no, yo soy el que menos lo pretendo, pero dentro de eso, es decir, el Tottenham está luchando por el descenso de la Liga Inglesa. antepenúltimo. Newcastle está de 12º. No sé si Bueno, eso pero lo está- pero lleva- Y ahí no somos capaces de... A ver, porque volvemos a los accidentes. Lo que pasó con el Atlético de Madrid, que le da a los 17 minutos Sí, por tercero, 2 goles. hubo un par de cositas que más que un accidente. Es decir, pues pasado eso, pues al final cuando pasa eso, claro, a ver, estamos hablando de que hay diferencias mínimas. No es fácil que te pongas tercero y ahora que remontas. Vamos a hacer... Que la herida sea lo menos grande posible, Claro, pero lo queda bueno- un partido de vuelta y en la Encajaste Champions... 2 goles, sí. A mí, yo Lo que menos me gusta es que encajó 2 goles. encajo 2 No, goles. pero no vale, los goles es como haber ganado 3-0, da lo mismo. Sí, hoy no, pero porque no estamos hablando del valor doble. Digo que
Todas las eliminatorias están abiertas, todas, la del Madrid. Aparte juega mucho. Lo que yo te diga. Yo un creo buen que el portero. Real Madrid va a sufrir. El Madrid Va a tener sufrió, un mira, el momento Madrid, de sufrimiento. el Madrid tiene 3 ejemplos de 3-0. 3-0 a la Juve, 3-0 al Atlético de Madrid y le costó sangre, sudor y lágrimas. 0-3. 0-3 en Turín. Y nos tuvieron que pintar un penalti ahí que... Bueno, la verdad que el Madrid se mandó un partidazo y no metió ninguna, porque esa es la realidad. Porque, Sí, claro, es verdad. todos los antimadridistas suelen ver es que lo remontaron 0. Y yo lo que vi es, hostia, el Madrid, de una pierda forma que 0-0. podía haber venido con un 4-0 fácil o 5, y aquí, nos metan aquí 3 no lo goles. sometió el otro metió los 3 goles, incluso un fallo del portero nuestro, y nosotros tuvimos un montón de ocasiones. Pero quiero decir que con mejor equipo hemos sufrido con 3-0. Y muchos equipos han sufrido con 3-0 en partidos de palmado. vuelta. Y palmado. Le vamos al Barça con la Roma, Barça Liverpool. No, y el PSG 4-0 al Barça y perdió 6-1. Tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que venir aquí 3 veces al año, no todas las semanas. Hacer un análisis y donde se va a saber si vemos de fútbol. No, claro, analizas el equipo y dices, pasa esto, claro. Yo creo que el Real Madrid y el Celta van a sufrir la eliminatoria y tengo la duda del Barça. No sé. Porque sigo diciendo que creo que Lamine va a hacer un partido. Están subestimando al Tottenham. Yo al Atlético de Madrid, yo creo que le va a meter el Atlético de Madrid, que va a ganar. No sé por qué me da que el Real Madrid es el futuro campeón de la Champions. No sé. Bueno, señores, la semana que viene hablaremos de todo esto y más. Venga, cuídense mucho. Vamos a la... Feliz semana. Se acelera, la gente